Buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos en redes sociales, desde donde estén. Les damos una cordial bienvenida y les agradecemos que nos sigan en estos foros que estamos haciendo por la Jornada Mundial de las Comunicaciones, por el mensaje del Papa Francisco número 58. Estamos ya en el foro número 3. Empezamos el primer foro con comenzando con el corazón. El segundo foro, oportunidad y peligro. Y estamos en este tercer foro en crecer en humanidad. Le quiero dar la más cordial bienvenida a quien va a ser nuestro moderador, el padre Julio César Ponce García de la diócesis de Netzahualcóyotl. Él estudió la carrera técnico en informática, ingresó al Seminario de San José en el curso introductorio en septiembre de 2008. Al concluir su formación en el seminario, fue enviado a realizar su experiencia pastoral en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Recibió el orden del diaconado el 26 de noviembre del 17, solemnidad de Cristo Rey, y la ordenación presbiteral el 30 de noviembre del 2018 en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Actualmente es párroco en Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia Atenas en Nezahualcóyotl, y es colaborador en la Dimensión Diocesana de Pastoral Familiar y coordinador en la Comisión Diocesana de Comunicación Social de la Diócesis de Nezahualcóyotl. Padre Julio César, bienvenido y te agradezco que estés aquí con nosotros y que moderes este tercer foro. Adelante. Buenas noches, Padre Emanuel, muchas gracias. Buenas noches a todos los que siguen este tercer foro. Sean todos bienvenidos a este momento de encuentro y de compartir. Agradezco también a quienes serán nuestros ponentes, los iremos presentando uno por uno y esperemos que este foro sea para todos de mucha ayuda y de un gran enriquecimiento, sobre todo en el uso de las nuevas tecnologías. Si me permite, vamos a presentar a nuestros ponentes. Tenemos con nosotros a Monseñor Francisco Javier Acero Pérez. Él es sacerdote agustino recoleto, naturalizado mexicano, nacido en Valladolid, España. Él realizó la licenciatura en psicología en la Universidad Intercontinental, tiene estudios también en psicoterapia gestal, diplomado en planeación pastoral participativa por la Universidad Pontificia de México, especialista en comunicación institucional y evangelización digital. En el año 2012 fue trasladado a Querétaro como director del Colegio Fray Luis de León, fundador de Recoletos TV, una productora audiovisual que busca evangelizar a través de la radio y la televisión y acompaña también a los jóvenes del movimiento JAR. Los últimos 7 años ha ejercido como superior mayor de los Agustinos Recoletos de México y Costa Rica. Ha liderado la implantación de la red solidaria internacional Arcores en estos mismos países. Fue profesor de la Universidad Pontificia de México en los años 2020-2021, en la licenciatura de Teología Pastoral y en la maestría en Teología y Psicodinámica de la Familia. Miembro del Consejo CEPROME Latinoamérica, especialista en tema de protección de menores y personas vulnerables. Monseñor Francisco Javier Acero recibió la ordenación episcopal el 18 de noviembre de 2022 para servir como obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. Le damos la más cordial bienvenida a Monseñor Francisco Javier Acero. Gracias por su presencia entre nosotros. Hola, muy buenas noches. Gracias por la presentación, Julio César, y gracias a CEPCOM por la invitación. Aquí estamos. Gracias, Monseñor. También queremos presentar con mucha alegría a la licenciada Gabriela Vivar Martínez. Ella es licenciada en Pedagogía por la ENEP Acatlán, licenciada en Filosofía por la FES Acatlán. 27 años se ha dedicado a la docencia en secundaria, preparatoria, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, el Instituto Santa Verónica, el Instituto Teológico para Laicos Campo Misión, así como en el Instituto Filosófico Cristo Misionero de las Hermanas Misioneras Servidoras de la Palabra y en el Seminario de Tlalnepantla. Le damos la más cordial bienvenida a la licenciada. Muy buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. También tenemos a la maestra Esther Ahumada Cervantes.
Ella es licenciada en Filosofía por la UNAM, tiene una maestría de Filosofía por la Universidad Iberoamericana, un doctorando en Humanidades por la Universidad de Anáhuac. Lleva más de 20 años impartiendo cursos en la Maestría de Comunicación Corporativa de la Universidad de Anáhuac, profesora a nivel licenciatura de la misma universidad en la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras. Le damos también la más cordial bienvenida, agradecemos su presencia con nosotros. Eh, mm, eh, Me parece que tiene un poquito de problemas. Esther Medina, vamos a esperar a ver si se logra conectar. Si gustas, padre Julio César, iniciamos con la temática y vemos ahorita si podemos solucionar el problema con la maestra Esther. Claro que sí, padre, con muchísimo gusto. Vamos a dar paso a 3 preguntas. Cada una de ellas será contestada por nuestros ponentes. Cada uno tiene hasta 5 minutos para realizar o para llevar a cabo su respuesta. Yo iré leyendo la pregunta y al mismo tiempo indicaré quién nos ayudará iniciando a contestar esta pregunta. Primer pregunta, ponemos un contexto previo. Estamos llamados a crecer juntos en humanidad y como humanidad. El reto que tenemos ante nosotros es dar un salto cualitativo para estar a la altura de una sociedad compleja, multiétnica, pluralista, multireligiosa y multicultural. Nos corresponde cuestionarnos sobre el desarrollo teórico y el uso práctico de estos nuevos instrumentos de comunicación y conocimiento. Grandes posibilidades de bien acompañan también al riesgo de que todo se transforme en un cálculo abstracto, que reduzca a las personas a meros datos, el pensamiento a un esquema, la experiencia a un caso, el bien a un beneficio, y sobre todo, que acabemos negando la unicidad de cada persona y de su historia, disolviendo la concreción de la realidad en una serie de estadísticas. La pregunta sería, ¿cuál considera usted que debe ser el proceder ante y con el desarrollo tecnológico en la comunicación para seguir creciendo en humanidad? Me gustaría caballerosamente darle la oportunidad a la licenciada Gabriela, que sea la primera en contestar esta pregunta. Muchas gracias. Leyendo el documento, el mensaje del Santo Padre, reflexionaba en torno a justo lo que él nos plantearía como base para este proceder. Primero, él nos plantea entender el desarrollo humano desde un el desarrollo tecnológico desde un punto de vista humano, ¿no? Empezar a ponerlo en su lugar, diría yo, ¿no? Y recuperando una de sus ideas, nos dice, es preciso que brote una nueva humanidad de profunda espiritualidad, de una libertad y una vida interior nuevas, ¿no? Me parece que el proceder tendría que partir de ahí, del punto de vista más humano, de la espiritualidad, de la libertad y de este interior renovado. ¿Por dónde tendría que empezar? Según entiendo lo que el Santo Padre nos plantea, por estar ante el desarrollo tecnológico, por este cultivo de la espiritualidad. Es decir, qué hay en nosotros desde el interior para podernos relacionar con estas formas que analógicamente nos aparecen como la inteligencia artificial, ¿no? Análoga a la inteligencia humana. Yo ahí tengo mis peros desde el nombre, pero bueno, así nos han llegado, ¿no? ¿Cómo cultivamos la espiritualidad? Finalmente, tendríamos que entendernos en primera instancia como criaturas de Dios, por el bautismo como hijos y por la presencia del Espíritu Santo, pues como parte de esta comunidad santificada por Cristo. Vivir o alimentar nuestra espiritualidad por la vida sacramental, transformando lo que es el fondo de, de, de nuestro corazón en este encuentro con Dios para llegar a lo que el Santo Padre menciona sobre la sabiduría del corazón. Es decir, ¿cómo me acerco
o cómo llego ante el desarrollo tecnológico con este cultivo de la espiritualidad. Si no, me dejo llevar por el instrumento, me olvido de mí y entonces me vuelvo hacia afuera. Y el segundo punto, cuando nos menciona la pregunta, ¿cuál es el proceder con el desarrollo tecnológico? Otra parte del texto nos refiere al don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina para ver las cosas con los ojos de Dios. Y me parece que hacer este diagnóstico sobre nuestra relación con el desarrollo tecnológico o con la tecnología en general tiene mucho que ver con esta disposición. Tanto que la comunicación se puede, me parece, deshumanizar cuando dejamos de ver lo común hacia adentro con Dios y lo común hacia afuera con el hermano. No olvidar que la comunicación proviene de nuestra propia naturaleza. Hemos sido comunicados por Dios para podernos comunicar, entiendo yo, con los hermanos y de ahí entender las cosas, las herramientas, justo como eso, como algo que nos ayuda a mediar y a servirnos de ella. Entonces, ¿cómo crezco en humanidad? Diría yo de modo sintético, cultivando la espiritualidad, entendiendo las herramientas y mi relación con ellas como algo externo desde una espiritualidad consolidada por el amor y el encuentro con Cristo. Gracias. Disculpen, estaba silenciado. Muchísimas Sí, gracias, sí. licenciada. Gracias por esa respuesta. Vamos ahora a dar paso a Monseñor Francisco Javier Acero. ¿Desea que le repita la pregunta, Monseñor? Repítela, bueno, si quieres por la audiencia, por los que están viendo, para que no pierdan el enganche. Muy bien. ¿Cuál considera usted que debe ser el proceder ante y con el desarrollo tecnológico en la comunicación para seguir creciendo en humanidad? Adelante, Monseñor. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que tenemos que empezar a visualizar es que con el desarrollo tecnológico y con lo que nos ha escrito el Papa Francisco, yo sí quisiera, en primer lugar, centrarme en lo siguiente. El cambio de época se debe, entre otras cosas, a este desarrollo tecnológico que tú muy bien indicabas en la pregunta, Julio César, en donde se ha metido ya en nuestra vida la tecnología, se ha metido en nuestra vida personal. Y claro, ante esto ha cambiado, el celular nos ha cambiado a todos un poco la vida, ha modificado nuestra intimidad y nos ha hecho volver a la cultura de la inmediatez. Y digo esto porque ya pasó en tiempos de la revolución industrial, unos tiempos en donde el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, principalmente en Europa, y que luego después se fue extendiendo también a Europa occidental y a Estados Unidos, lo que era la América anglosajona, que concluyó entre el año 1820 aproximadamente 1840. Este es un cambio, la revolución industrial fuertísimo. Y durante este tiempo, este periodo, se van dando unas transformaciones económicas, sociales y a la vez, con estas transformaciones económicas y sociales, unas transformaciones tecnológicas dentro de la historia de la humanidad. Se pasa de una economía rural a una economía de carácter urbano, industrializado y mecanizado. La revolución industrial es como ahora lo que estamos viviendo, una revolución tecnológica. Marca un punto de inflexión en la historia, modificando, influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La introducción a la máquina de vapor de James Watt, patentada en 1769, estamos hablando del siglo XVIII, en las distintas industrias, fue paso definitivo para esta revolución industrial, pues al final esto que ocasionó un aumento en la producción, en la capacidad de producción. Más tarde se desarrollaron los barcos, los ferrocarriles a vapor, así como en la segunda mitad del siglo XX el motor de combustión interna, la energía eléctrica,
que supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Entonces, yo me voy a este tiempo, porque es un tiempo del siglo XIX, la revolución XVIII-XIX, la revolución industrial que viene ahora, en este siglo, sobre todo a partir del 2000, vamos a decir a partir del 2000, que empiezan ya toda esta revolución celular, ¿no? Primero las computadoras. Recordemos que los años 80 son los videojuegos. Está el Atari, el Commodore, y luego ya después en los años 90 empiezan las primeras computadoras Apple, que las de la manzanita eran como una cafetera, si se acuerdan, o las de IBM, y había unos discos de plástico que los metías en unas ranuras y te guardaban algo de memoria, no tenían mucha capacidad. Empezaron también las impresoras que se llamaban portátiles y empezó a llevarse a partir del año 98 lo que era las computadoras portátiles, lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Y tras las computadoras portátiles, a partir del año 2000, empiezan los celulares, en donde nos podemos mandar mensajes cortos, SMS, pero ya a partir del 2009, en México, por ejemplo, ya nos podemos mandar mensajes más largos porque el celular también es radio a través de ciertas empresas tecnológicas. Y así se va desarrollando el sistema a tener ahora varios chats de redes sociales en donde podemos tener videoconferencias y podemos tener pues el chat, conversaciones totalmente virtuales desde cualquier punto del mundo. Esto es una maravilla, pero también es un atentado a nuestra privacidad. No podemos levantarnos estando pendientes de quién me ha escrito durante la noche cuando yo descanso. Ni podemos estar cada 2 por 3 viendo el teléfono a ver si alguien me ha escrito. ¿Esto qué genera? Nos está generando este desarrollo tecnológico, esta cultura de la inmediatez, que si yo no contesto enseguida, la otra persona se enfada o le causa ansiedad porque está pasándole algo y no me ha contestado y empiezan a elucubrar cosas que no son, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es la contestación rápida. Y esto es lo que nos ha causado, esto es un atentado a la privacidad, ¿no? Pero tenemos que comprender que es un cambio de la historia. Más adelante, con las preguntas que hay desarrolladas, también les podré decir y les podré compartir a cada uno que creo que lo que necesitamos es también una educación para el uso de este desarrollo tecnológico. Y termino con lo siguiente, el ejercicio de la interioridad. Hoy los jóvenes, si lo que necesitan son estos momentos de interioridad, de contemplación y de silencio. Curiosamente, los grupos juveniles y los movimientos juveniles, hay un movimiento juvenil que está teniendo mucho pegue entre los jóvenes, que se llama Hakuna. Hakuna, sus elementos nada más es una canción, un testimonio y silencio. Silencio, canción, silencio, canción, silencio, canción. Y el silencio es silencio y contemplar a la Eucaristía. Esto está teniendo un éxito, ¿por qué? Porque los jóvenes necesitan espacios de silencio y de contemplación, espacios de una oración más bien centrada, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí el desarrollo tecnológico, muy bueno. Hay cambios, pero nos está inundando nuestra privacidad. Muchísimas gracias, monseñor. Son iluminadoras las respuestas que ambos nos han dado, la licenciada Gabriela, monseñor Javier Acero. Sin duda es necesario que ante esta revolución tecnológica, como lo mencionaba monseñor Acero, pues vivamos también ese ejercicio de interioridad, ¿no? Y ya también la licenciada lo remarcaba, es necesario, como lo dice el Papa Francisco, impregnar de espiritualidad estos ambientes tecnológicos para que la inteligencia artificial no nos deshumanice, sino al contrario nos ayude a una mayor humanización, incluso de los medios que ahora están a nuestro alcance. Agradecemos sus respuestas. Desafortunadamente, la maestra Esther ha tenido problemas para conectarse con nosotros. Sin embargo, bueno, pues continuaremos
con con nuestro foro, tratando pues de cubrir también esta ausencia, ¿verdad? Que seguramente pues tenía también mucho que aportarnos para este foro. Antes de pasar a la segunda pregunta, me gustaría leer los comentarios de algunas personas que se han conectado a estos foros, también para tomar en cuenta pues su participación. Tenemos a Jesús Giovanni, nos agradece por la invitación, envía saludos cordiales a todos. La diócesis de Texcoco agradece la organización y la emisión de este tercer foro. José Espinosa, saludos y bendiciones desde Orizaba, Veracruz. Saludos también hasta Orizaba. La parroquia San Miguel Arcángel en Taxco Guerrero también está conectada, nos están viendo. Saludos y bendiciones, paz y bien. Y Lupita Godínez, que es, ella pone como comentario, Proseminario Parroquia Santo Toribio Obispo de Astorga, en Papalotla. Vicaría 2 presente. Pues agradecemos sus comentarios. Si tienen alguna pregunta también, algo que quisieran aportar, pues con mucho gusto pueden ponerlo. Esto enriquecerá también nuestro foro. Pasamos a la segunda pregunta. Voy a dar igualmente un contexto previo y hacemos la pregunta. La revolución digital puede hacernos más libres, pero corremos el riesgo de los fenómenos mediáticos. En lugar de aumentar el pluralismo de la información, corremos el riesgo de perdernos en un pantano desconocido, al servicio de los intereses del mercado o del poder. Es inaceptable que el uso de la inteligencia artificial conduzca a un pensamiento anónimo, a un ensamblaje de datos no certificados, a una negligencia colectiva de responsabilidad editorial. La representación de la realidad en macrodatos, por muy funcional que sea para la gestión de las máquinas, implica en muchos momentos una pérdida sustancial de la verdad de las cosas, que dificulta la comunicación interpersonal y desafortunadamente amenaza con dañar nuestra propia humanidad. La información no puede separarse de la relación existencial. Implica el cuerpo, el estar en la realidad. Exige poner en relación no solo datos, sino también las experiencias. Exige el rostro, la mirada y la compasión más que el intercambio. La pregunta sería, ¿cómo podemos amalgamar esta revolución digital a nuestra existencia humana, no solo física, sino también emocional y espiritual? Vamos ahora a dar paso a Monseñor Acero. Pedimos que sea él el primero en contestar esta pregunta. Bueno, esto de la expresión amalgamar seguramente que salió del padre Emanuel Mariano Santana Aguayo, secretario de CEPCOM. Pero bueno, con mucho gusto, aquí voy a contestar desde mi punto de vista, ¿no? Miren, yo siento que es lo que les estaba adelantando. Se necesita restablecer canales que verdaderamente nos ayuden a comunicar y a utilizar lo que ustedes dicen de la revolución digital, ¿no? A nuestra existencia humana. Antes les decía lo que está pasando, ¿no? En muchos jóvenes la necesidad, se están dando cuenta de silencio y de interioridad. Pero para esto yo sí que creo que necesitamos tener dos cosas bien claras. Primero, que yo aunque tenga un celular y aunque vea al padre Manuel Mariano Aguayo, Santana Aguayo, aunque lo vea por pantalla, aunque lo escuche por teléfono, yo necesito verlo. Es decir, la revolución digital nos tiene que hacer pensar en nuestra presencialidad. Es importantísimo. Yo creo que esto nos lo hizo pensar la pandemia, pero como ya pasó y parece que se nos ha olvidado, ahora todo lo queremos más fácil, ¿no? Y me parece oportuno hablar de esta revolución digital siempre que no nos quite el espacio de privacidad y siempre que no me quite mi oportunidad de estar presente con el padre Manuel Mariano Santana Aguayo y poder brindar con un buen tequila o mejor con agua bendita de Lourdes, que es más sano, sobre todo para él,
para su hígado, ¿no? Entonces, la presencialidad, uno, ¿no? Este es como un bloque. Y el segundo, utilizar los medios, utilizar la revolución digital, los medios digitales, utilizarlos como recurso secundario. A ver, la máquina no está haciendo esta plática, la estamos haciendo entre un grupo de personas que estamos inquietos por la comunicación. Entonces, necesitamos primero nosotros pensar, es decir, hace falta un desarrollo cognitivo, una lectura, para yo poder pensar qué voy a decirles y qué voy a compartir sobre esto, ¿no? Entonces, los dos elementos son para mí importantes. La presencialidad ante la revolución digital, presencialidad y también utilizarlo como un recurso que me ayuda, pero no el todo. ¿Sí? Hay que leer, se puede leer desde la pantalla, sí, perfecto, pero hay que leer y hay que pensar. Y tras esa lectura y ese pensamiento, luego viene el desarrollo verbal, ¿no? Del desarrollo cognitivo al desarrollo verbal. Por eso esto tiene que ser muy importante, sobre todo para los chicos, los jóvenes, que ya es una medida en donde nosotros vamos viendo que, pues, por ejemplo, en México el índice de suicidios se ha elevado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, por las redes sociales hay mucha autoimagen falsa y segundo, porque hay mucho joven sedentario. Bueno, esto como dos. Pero yo también, y termino con esto, para no enrollarme, que luego después me dice cosas el padre Manuel, ahí va. Unos criterios. ¿Qué criterios? Primero, a ver, para esta revolución, este amalgamiento, que con esta palabra que uso, ¿no? A nuestra existencia humana, sino también es física, emocional y espiritual. Ahí les va, ¿no? Criterios que me haga pensar, ¿sí? Que me haga pensar. Segundo, que pueda expresar mis emociones con respeto, porque ahora parece que en las redes sociales ya no puedes expresar tus emociones con respeto porque vienen los haters y te sacuden, ¿no? Entonces, si esto no me ayuda, si en Twitter me van a poner verde, sí, porque digo sí a la vida o me van a amenazar con cerrar Twitter y eso me va a mí a crear un malestar, pues entonces eso no es bueno. Entonces, el criterio es que pueda expresar mis emociones y que deje expresar mis emociones con respeto, ¿no? Y luego el tercer criterio, que me haga desarrollarme, es decir, que me haga crecer, que me haga crecer. Si esto no me hace crecer en lo espiritual, en lo emocional en lo físico, entonces esto no es bueno. Me estoy haciendo, estoy incluso provocando a lo mejor, y aquí tendría que ver la psicología, una adicción, ¿no? Hay gente que está adicta a cuestiones del desarrollo digital y esto es lo que no podemos permitir. Piense una ludopatía o una adicción a la pornografía o cosas de estas que al final destruyen a la persona. Entonces, cierro con esto, ¿no? Primero, que me haga pensar. Segundo, que pueda expresar mis emociones con respeto. Y tercero, que me desarrolle, que me haga crecer en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Muchísimas gracias, monseñor. Vamos a dar paso a la respuesta de la licenciada Gabriela. Repito la pregunta para nuestra audiencia y también para la licenciada. ¿Cómo, perdón, cómo podemos cómo podemos amalgamar esta revolución digital a nuestra existencia humana, no solo física, sino también emocional y espiritual? Adelante, licenciada, por favor. Gracias. Eh, Pensando en lo que comentaba ahorita, Monseñor, creo que también tendríamos que, frente a esta necesidad de educarnos, ¿no? Para el uso de la tecnología y para entendernos frente a ella, vernos como un todo, como esa unidad que somos. Eh, Finalmente, el poder pensar, el poder actuar, el poder decir de modo coherente tiene que ver con cómo unificamos
todas nuestras dimensiones humanas. En la pregunta incorporan lo físico, lo emocional y lo espiritual. Esta adicción o este acostumbrarse, por ejemplo, al celular, sobre todo entre los adolescentes y jóvenes, como algo extensivo de su ser, resulta muy preocupante. O cuando uno en clase les llega a pedir que guarden el celular, viven con ansiedad el tiempo de la clase. Eh, una chica se la pasa golpeando con su dedo índice en la banca, ¿no? Como si tuviese el celular en la mano. Algunas reacciones que dejan ver esta ansiedad de no tener el aparato, aunque sea apagado, pero tenerlo cerca. Cómo se logra integrar el instrumento, pero no se logran integrar, por ejemplo, las emociones. Es decir, somos vulnerables ante ciertas cosas, en este caso ante las emociones. A veces el adulto sabe controlarlas, pero no sabe cómo manejarlas en el sentido positivo, ¿no? No tiene las ayudas, las herramientas para ello, pero sí sabe integrar el uso de los aparatos que lo llevan a lo digital, ¿no? Y tampoco cómo se puede integrar lo espiritual. ¿Por qué? Porque no hay acceso a ello. Es decir, también la educación tendría que ser una educación que integre y que nos lleve a pensar en este ser integral en el que no podemos andar por la vida como un cuerpo sin espíritu, como un cuerpo sin emociones, o vivir simplemente lo emocional todo el tiempo manifestando lo emocional. ¿Y qué pasa entonces con el espíritu? Necesitamos entonces aprender a integrarnos, ¿no? Como es, más que como una serie de elementos en común, como este tejido en el que si un hilo se rompe, pues se va todo lo demás, ¿no? Si el cuerpo no está conectado con la emoción y con lo espiritual, pues entonces también pierde muchas de sus posibilidades. Ahora, estaba escuchando, por ejemplo, entre los jóvenes esta tendencia a hablar de la analogía del cerebro y pensarse como un ser completamente de algoritmos, ¿no? El pensar que nuestro cerebro solo funciona a través de los algoritmos nos volvería seres determinados, pero nunca llegaremos a ser como la máquina, ¿no? Por esta gran capacidad que tiene para almacenar datos, para ciertas funciones. El ser humano está limitado en ese sentido, pero tiene muchos más recursos que a veces se olvidan, ¿no? Y una parte que cancela es justamente la de la espiritualidad. No podemos pensar que la máquina tenga la inteligencia como la tiene el joven, como la tiene la persona, porque necesitamos educar la inteligencia, necesitamos, ahora que se habla de la inteligencia emocional, la inteligencia social, el filósofo español Francesc Torralba habla de la inteligencia espiritual, por ejemplo, ¿no? Estas formas que necesitamos para conectarnos y leernos desde dentro, ¿no? Desde el intelecto. Ahora, la última parte diría yo, cómo a partir de esta integración de mi todo puedo ver a la persona que está delante de mí también como un todo, reconocerla y poderme vincular con él o con ella. Finalmente, en la pandemia, uno como profesor padecía el tener la cámara apagada, solo veíamos nombres, solo veíamos fotos o imágenes, escuchabas una voz. Cuando regresamos a clases presenciales, los chicos te saludan en el pasillo y no los reconoces, no sabes quiénes son. Te saludan con mucha amabilidad, muy agradables, pero tú te quedas con cara de sorpresa porque no tuviste tal presencialidad, tal contacto personal que forzosamente requiere de estos vínculos y de estos encuentros y desencuentros, por supuesto. Entonces, yo resumiría mi participación justo en vernos como una totalidad, educarnos para ser personas no solamente integradas, sino también íntegras en esta parte ética y cómo buscar las herramientas para esta unidad, ¿no? Lo físico, lo emocional y lo espiritual. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Sin duda alguna, alguien por ahí comentaba la semana pasada, hablando de estas realidades, que se trata de estar sí, pero también de saber estar. Me parece que ambos, Monseñor Javier Acero y licenciada Gabriela, pues han dado precisamente en el clavo para que comprendamos muy bien
que ese saber estar implica también no abandonar la parte presencial y ante todo que también nos mostremos tal como somos de manera integral en estos medios digitales que hoy están a nuestro alcance, para que no seamos uno en ellos y otros en la realidad. Muchísimas gracias. Vamos a leer algunos comentarios de quienes también se han ido conectando y poniendo aquí de manera participativa antes de pasar a nuestra última pregunta. Tenemos a Sor Gaby Murguía, coordinación de CS de las Hermanas Salesianas, ser más humanos para ser más hermanos. Muy buena frase, y no solo frase, sino realidad. Gloris García, de la parroquia San Miguel Arcángel en Chinconcuac, Estado de México. Josué Giovanni nos hace una pregunta que me parece que pues ha quedado contestada, pero la abrimos también, si es que alguno de los dos quiere participar contestándola. Dice él, ¿cuál sería la mejor manera de poder evangelizar? Es decir, utilizar las redes sociales para poder acercar más personas a la santa religión. Y finalmente, Esther Medina, gracias por la invitación, presentes desde la parroquia San Lucas Evangelista. Y agradecemos a todos los que se han conectado y los que también verán la transmisión posteriormente. No sé si alguno quisiera hacer dar alguna respuesta a la pregunta o alguna puntualización a la pregunta que nos han hecho antes de pasar a nuestra tercera pregunta. Sí, sí, puedes volverla a formular. Dice, ¿cuál sería la mejor manera de poder evangelizar? Es decir, utilizar las redes sociales para acercar más personas a la santa religión. Bueno, a ver, yo creo que más que acercar a la santa religión, lo que tenemos que hacer es acercarlos a amar más a los hermanos, porque nuestro Dios es amor. Entonces, a mí me gusta hablar mucho, a ver si CEPCOM organiza algo para los misioneros digitales. A mí me gusta hablar mucho cuando hablo de esto de la evangelización digital, que no se trata de convencer, se trata de poner un tono más amable en las redes sociales, ¿eh? Y no se trata de estar a favor o en contra, se trata de mediar y de estar en paz. Entonces, más que acercar a la verdadera religión, a- a- perdón, acerquémonos más bien a... Yo les invito a que les acerquemos al amor, mostrando las obras sociales, por ejemplo, que hacen en tu parroquia. Esta persona que nos ha contestado. O con unos pensamientos o un versículo del Evangelio poniéndolo en las redes sociales para que haga pensar. Creo que cuanto más simple es lo que queremos hacer en el TikTok, en el Instagram, en el Twitter, o bueno, que ya no es Twitter, es X, ¿no? O en la otra, Threads, Facebook, en todas las redes sociales, aquello que queramos hacer, el mensaje que queramos dar, tiene que ser un mensaje sencillo, esencial. Una foto y un pensamiento vale mucho más que miles de discursos. Pero también no es solamente lo que pongo yo, sino cómo me comporto yo. El misionero digital tiene que tener estas dos cosas, ¿no? Autenticidad a la hora de publicar aquello que quiere. Porque podemos decir que la gente se acerca a la verdadera religión y ser unas personas que odian, o ser personas que dicen que Jesús nos ama, pero estoy enfadado con la mitad de mi familia. Esto no se vale. Esto no es de Dios. Esto no es la verdadera religión. Estas esquizofrenias que nos ponen incluso en las redes sociales. Y la segunda, que también quiero recalcar, es que tengamos cuidado a quién seguimos y qué seguimos en las redes sociales. Porque toda esta gente, hay ciertos influencers que son curas que están hablando mal del Papa Francisco, que incluso están con unos contenidos apocalípticos, como que esto es el fin del mundo y todo. A esta gente no hay que seguirla y a esta gente hay que denunciarla, porque al final lo que están es falseando la religión y están viviendo su narcisismo clerical les hace al final vivir insultando a los demás.
y separándose de lo que es la auténtica iglesia. Muchas gracias, monseñor. Licenciada, quisiera hacer alguna puntualización. Sí, sí, pensando en esto que comenta Monseñor, los contenidos tienen que ser concretos, tienen que ser amables y tienen que ser atractivos, ¿no? Puede ser, y bien me llama mucho la atención que de repente la gente dice, bueno, voy a tener un Facebook para mis amigos y otro para evangelizar. Y resulta que en el de los amigos despotrican, se muestran como son, y para evangelizar pues son los más santos, ¿no? Entonces, como que esta doble personalidad, si así lo pudiésemos plantear, no abona, no abona porque finalmente quien te conoce pues se da cuenta que no eres auténtico, ¿no? En cuanto al mensaje. Y quien no te conoce empieza a seguirte, como bien decía Monseñor, pues también de una manera inauténtica, ¿no? Creyendo solamente en esto. Y otra, el riesgo que yo le veo a concentrarnos solamente en la evangelización digital es que la gente también se acostumbra. Un poco lo que dejó la pandemia, bueno, tú participabas de la celebración eucarística porque no había posibilidad de la presencialidad, pero hoy ya mucha gente sustituye su misa dominical por la misa en la basílica, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensando que eh, se está presentando o se está difundiendo para los enfermos, para la gente que no puede estar presencialmente en el templo, pero la gente se acomoda. Entonces, creo que ese es el mayor riesgo, decir, bueno, si me van a explicar el Evangelio a través de las redes sociales, pues ¿para qué voy a la reunión? Si puedo rezar el rosario virtualmente, pues ¿para qué hago comunidad? Y se crea un cristianismo individualista y abandonamos la comunidad, ¿no? Y de ahí todo lo que se desprende. Muchísimas gracias, licenciada. Agradecemos sus respuestas y también los comentarios de quienes están siguiendo esta transmisión. Vamos a dar paso a la tercera pregunta. Nuevamente introducimos y hacemos la pregunta. ¿El uso de la inteligencia artificial podrá contribuir positivamente en el campo de la comunicación si no anula el papel del periodismo sobre el terreno, sino que por el contrario lo respalda? Si aumenta la profesionalidad de la comunicación, responsabilizando a cada comunicador. Si devuelve a cada ser humano el papel de sujeto, con capacidad crítica respecto de la misma comunicación. La pregunta sería, ¿qué oportunidades vislumbra usted en torno al periodismo con el uso de la inteligencia artificial? Vamos a pedir a la licenciada que sea ella quien nos responda primero esta pregunta. Adelante, licenciada. Gracias. Hace un momento les decía que he pensado mucho en el término inteligencia artificial. Probablemente la función sería más bien de asistente virtual, pensando que a veces realmente la gente se convence de que el aparato es más inteligente que ella, ¿no? Y eso hace que haya una disposición a valorar más de la cuenta el instrumento frente a las posibilidades de la persona. Eso, empezando por ahí, ¿no? Y después, frente a esta pregunta en torno al periodismo, creo que la oportunidad es este ejercicio profesional ético, ¿no? Está ahí, el estarse permanentemente preguntando sobre el uso correcto de los medios, esta participación responsable también en el uso del micrófono, cuando se tiene la voz en algún medio de comunicación o la pluma en alguna revista, en alguna edición en el que escribe el periodista. Creo que lo esencial sería la búsqueda de la verdad, ¿no? El mostrar la verdad a través del contenido que se estaría presentando. Cuáles son los mensajes, los alcances. Quien tiene el micrófono en ocasiones se presenta como el defensor de la verdad y la única verdad o la verdad absoluta en sus manos. Entonces, creo que la ética profesional del periodista yo la centraría básicamente en estas dos cosas, ¿no? En la búsqueda de la verdad y en ser auténtico en el uso del medio con el que puede estar trabajando. Y por el otro lado, los riesgos que le veo, nunca podríamos condenar la tecnología porque la tenemos, hacemos uso de ella y además es
tiene su grado de beneficio, ¿no? Pero ¿cómo justificar, por ejemplo, hoy entre los jóvenes esta insistencia en que la inteligencia artificial va a sustituir tus ensayos, tus tareas, tu propio desarrollo del pensamiento? Entonces confías en ella, que ella te haga tu ensayo y te califican y entonces tú ya no haces nada, ¿no? ¿Qué nos espera de los profesionistas a futuro si esta es la manera de enfrentar las responsabilidades en su formación? Y lo más importante es la deshumanización de los medios, ¿no? Ahí el riesgo de que el mismo periodista, el que lleva la voz cantante, se preocupe solo por ganar adeptos, por convencernos a partir de tal vez de alguna ideología, y bueno, pues no sea realmente un mensaje eh, que nos convenza por ser elocuente, pero no verdadero, que nos convenza por ser interesante, pero no tenga sustento de verdad alguna, ¿no? Entonces, me parece que serían esas tres cosas las que yo pondría en la mesa, ¿no? La ética del periodista, el uso responsable de los medios, el riesgo y el riesgo de la deshumanización, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela. Vamos ahora a dar paso a la respuesta de Monseñor Acero. Repetimos la pregunta. ¿Qué oportunidades vislumbra usted en torno al periodismo con el uso de la inteligencia artificial? Adelante, Monseñor. Su micrófono está apagado, Monseñor. Disculpe. Yo sí quisiera decirles compartirles lo que el Papa Francisco escribió en esta jornada número 58 de las comunicaciones sociales respecto a esto, ¿no? El uso de la inteligencia artificial puede contribuir positivamente en el campo de la comunicación si no anula el papel del periodismo sobre el terreno, sino al contrario lo respalda. Si aumenta la profesionalización, la profesionalidad de la comunicación, responsabilizando a cada comunicador y si devuelve a cada ser humano el papel de sujeto con capacidad crítica respecto de la misma comunicación. Es decir, el Papa nos pone unas condiciones para utilizar esto de la inteligencia artificial. Ahora bien, yo también les voy a decir que esto de la inteligencia artificial, que es un tema que pues a un servidor le apasiona porque pues he estado investigando y todas estas cosas. Lo primero, la inteligencia artificial se usó y se sigue utilizando para destruir a los seres humanos. Es decir, la OTAN y por supuesto la URSS lo utilizan dentro de sus sistemas de inteligencia militar. Entonces, vean cómo la inteligencia artificial también, el ser humano puede crear software que pueden destruir al ser humano, ¿no? Y el hombre no deja de ser un lobo para el hombre. Entonces, eso sí quisiera destacar, pero también quiero decirles que desde la Iglesia se ha dicho en varias ocasiones que se deben establecer límites para evitar posibles abusos en esta frontera de la humanidad, junto con una nueva y más urgente necesidad ética, o se le llama también algorética, en una clara referencia al desarrollo ético de los algoritmos. La propia Iglesia ya ha expresado la necesidad y la urgencia de integrar principios éticos en la inteligencia artificial y ha subrayado incluso la importancia de un consenso entre los responsables políticos, las agencias de la ONU, los investigadores académicos y representantes de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, en todo esto debemos de tener en cuenta lo que la Iglesia, como voz, ya va diciendo en diversos escritos. Uno de ellos es este, ¿no? Saber regular, para mí yo creo que es una de las cosas también importantes. Fíjense, una predicción. Unas predicciones indican que en el año 2030 entre el 75 y 375 millones de trabajadores
Es decir, entre el 3 y el 14% de la fuerza laboral global tendrá que cambiar de categoría por la inteligencia artificial. Y hagamos juntos historia del periodismo hasta ahora, con una licenciatura que se ha dividido y en la sociedad se ha devaluado. El año pasado, por ejemplo, el grupo Fórmula inició una experiencia de inteligencia artificial dando cada hora noticias de lo que pasaba en el mundo a través de una computadora. Algo impensable, pero claro, tenemos que tener en cuenta también que para la inteligencia artificial necesitamos siempre un ser humano que le meta la información, que le meta los algoritmos. Es decir, nunca va a poder suplir al ser humano y nunca va a poder hacer las obras artesanales que hace el ser humano con sus propias manos, ¿no? Y también quiero decirles que sobre todo en México, miren, cuando nos planteamos lo de la inteligencia artificial, tenemos que ver a cuántos millones de personas está llegando el Internet y a quiénes. Y quiénes son los que van a poder usar estas herramientas de inteligencia artificial. Hay una politóloga que se llama Virginia Eubanks. Ella explica con claridad cómo estos sistemas interconectados refuerzan la discriminación y conceden menos oportunidades a las personas que viven en situación de pobreza o están marginadas. Los pobres, la clase obrera, están bajo la mira de nuevos instrumentos de gestión de pobreza digital, lo que tiene unas consecuencias horrorosas para su existencia. Entonces, los sistemas automáticos de admisibilidad los desaniman cuando deben, por ejemplo, reclamar recursos públicos que necesitan para sobrevivir y estar bien. Complejas bases de datos integradas captan su información más personal, prestando poca atención a su privacidad o a la seguridad de los datos, sin ofrecer casi nada a cambio. Esto ya lo estamos viviendo. Cuando uno llama a una institución, te sale una voz, que es una máquina, marque 1, marque 3, marque 4, vas al 4 y te dice marque 3, marque 1, vas. Y así vas, ¿no? Hasta que la propia máquina te da una información tuya que igual no quieres porque lo que necesitas y lo que quiere uno es hablar con la persona. A ver, solucioname esto. Que te lo puede solucionar la máquina, pero lo que uno quiere es al final ¿qué? Que te lo solucione la persona. Pero esto nosotros que sabemos un poco conectarnos, que tenemos una cierta cultura digital, pero ¿y las personas mayores? ¿Y los adultos mayores? Las personas de 65 años para arriba, estamos discriminando esto. Y para esto no se sale a la calle, ni se ponen en manifestaciones, ni nadie recurre a la OCU, ¿no? A la Organización del Consumidor, ni nadie a la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, ni nadie al final hace nada. Somos indiferentes. Para que vean cómo se está metiendo la inteligencia artificial en el ritmo diario de nuestras vidas, unos la sufren porque no saben qué hacer y otros al final buscamos una solución porque más o menos estamos metidos en el mundo digital. Pero esto es un peligro. Más luego está esto, ¿no? De los adultos mayores, esta marginación. Está también la situación, esta discriminación. Está también la situación de la gente que vive en pobreza. Estamos hablando de inteligencia artificial desde la ciudad, desde las grandes ciudades. Y probablemente las grandes universidades de paga están ya utilizando los programas, los software de inteligencia artificial como investigación. Pero ¿y el resto del país? Si hay más de 60 millones de pobres, de los cuales un 15% viven en una situación de pobreza escandalosa, y nosotros planteándonos esto de la inteligencia artificial. Si habría, no tengo aquí exactamente los datos, hasta dónde llega el Internet en México, porque no, en México no todo es territorio de una compañía, ¿sí? Porque no llega. Hay lugares en donde tú estás y no llega la señal del celular.
Luego estamos nosotros planteándonos cosas, a veces creo que desde una realidad un poco ficticia. Si es verdad, no sé si podré poner aquí una noticia si me permiten poner un momento aquí una noticia para que la vean. No sé si se puede poner en Zoom. Si puedo, Sí, sí, adelante, monseñor. me permite usted, secretario del CEPCOM. Adelante. Bueno, ven esta noticia. La Fiscalía de Barcelona investiga fotos sexuales de menores manipuladas con inteligencia artificial. El Ministerio Público también advierte de un aumento de casos de pornovenganza, personas que usan fotos de contenido sexual de sus parejas, exparejas, para amenazarlas o coaccionarlas. Esto está pasando hoy. Lo peor de todo es que hay casos, por ejemplo, de gente que son candidatos al sacerdocio, a la vida consagrada, que quizás por una broma de muy mal gusto, los amigos les han hecho este tipo de fotos manipuladas con inteligencia artificial, han salido en las redes y entonces ya la fama de esta persona se cae por los suelos. Es decir, estamos viendo, sí, hay ciertos beneficios, pero para mí esto es grave. Esto es grave. Que unos menores puedan, a través de la inteligencia artificial, manipular unas fotos de sus compañeros de clase para sacarlas a las redes totalmente desnudos y como una pornovenganza. Esto es lo que no podemos tolerar como sociedad. Sí, yo nada más, si quieres, bueno, los datos demográficos de los usuarios son interesantes. El 55,99% de los usuarios de esto, inteligencia artificial, son hombres. Grupos de edades más representados son de 25 a 35 años. La comprensión, hay unos problemas de lo que realmente este producto no es en absoluto como piensan muchos usuarios. El equivalente es más bien un motor de búsqueda. ChatGPT es un lenguaje conversacional, ¿no? No está pensada para dar respuestas eh, precisas, sino para entretener a su interlocutor de forma pues amena, ¿no? Muy parecida a una conversación en el mar, en el bar y todo esto. Bueno, yo lo que sí que les quiero hacer ver es esto, ¿no? El, el peligro que tenemos con la inteligencia artificial. Y creo que tenemos que regularlo. La ONU está intentando, y en esto en Europa, pues van mucho más adelantados, ¿no? La recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, aprobada en noviembre del 2021, y en Europa la Comisión Europea está trabajando en esta ley, que es una propuesta para clasificar, regular y clasificar los sistemas de inteligencia artificial en función del riesgo que plantean a los usuarios, con niveles de regulación que varían según el tipo de riesgo. Por supuesto, en Europa se han puesto ya más serios, porque esto está pasando, lo que les he enseñado es una noticia de Europa, y creo que en esto pues tenemos que ir regulándolo cuanto antes mejor. Y hasta aquí creo que termina mi ponencia. Adelante, Julio César. Muchísimas gracias, monseñor. Sin duda alguna, las respuestas de ambos siguen siendo muy iluminadoras y además nos ayudan a vislumbrar, como lo mencionaba monseñor Acero al final de su participación, lo que para nosotros viene en adelante, ¿no? Bien sabemos que en otros países, concretamente en Europa, pues el adelanto tecnológico es mucho mayor y esto a nosotros ver estas realidades nos ayuda a comenzar también a tener las precauciones necesarias, sobre todo para poder, como mencionaban ambos, vivir la ética en estos medios y sobre todo también lograr de una cierta manera que las nuevas generaciones comprendan los alcances tanto positivos como negativos
del uso de la inteligencia artificial para hacer el bien o incluso para quien muchas veces desafortunadamente decide hacer el mal. Y claro, todo lo que nos han aportado, pues siempre desde la óptica de la óptica cristiana y muy impregnado de la espiritualidad que nuestra iglesia nos ofrece, ¿verdad? Vamos a hacer la mención de algunos comentarios de personas que siguieron conectándose. Juan Frafuentes dice paz y bien. Saludos desde la diócesis de Nezahualcóyotl. Felicidades a Misericordia Radio por su tercer aniversario, Viaje a Dios con la Iglesia. Muy felices porque en nuestra diócesis tenemos 3 años con una radio por internet y vamos caminando. Josué, Felicidades. muchas gracias. Josué Giovanni agradece la respuesta, saludos cordiales. Esther Medina nos dice, claro, ya no pone a trabajar su cerebro, depende en gran parte de la tecnología. También Alma Rosa Huesca, saludos desde la parroquia del Sagrado Corazón, Los Héroes Chalco, parroquia San Luis Obispo, presente, comenta que la inteligencia artificial va contra el ser humano, eliminando el amor mutuo entre amigos, familias y relaciones sociales. Y hay una pregunta de parte de la diócesis de Texcoco. Dice, ¿qué más podemos hacer para sensibilizar a los agentes de pastoral en el campo de las comunicaciones e intensificar nuestra respuesta de iglesia en esta realidad? Que el sínodo lo reflexionó en la propuesta de acción de los misioneros digitales. Esa es la pregunta. No sé si alguno quisiera dar respuesta, hacer algún comentario. Bueno, yo sí que quisiera decirles que lo mejor que podemos hacer es platicar con los que son comunicadores católicos. Esto es me dice Julio César, que es de la diócesis de Texcoco. Sí, Probablemente en la diócesis de Texcoco, en Texcoco, haya radios y televisiones locales. Lo que hay es que acercarse a ellos no tanto solo para que retransmitan una misa, sino para que sus noticias sean lo más verificable posibles y para que realmente vivan que la verdad nos hace libres. Es decir, a veces cuando creemos que la comunicación católica no es solamente decir misas, retransmitir misas y rosarios, o poner a un padre ahí y que nos hable del pecado y del apocalipsis. Esto no es comunicación católica. La comunicación católica es meterse en las comunicaciones comerciales y empezar ahí a evangelizar a los grandes locutores y a la gente, y esto es muy despacio. Crear códigos de ética de la información dentro de las emisoras de radio y dentro de las emisoras de televisión. Pero no es solo conseguir espacio, tiempo, no sé si me explica, me explico cuando yo digo tiempo aire, ¿no? Es decir, cuando me dejan en la televisión de Texcoco 1 hora para que hable el obispo y para que diga misa. A lo mejor lo que tenemos que hacer es un programa en donde explique qué cosas tan bonitas hacen en la diócesis de Texcoco para ayudar a los hermanos. Esto engancha mucho más y esto nos puede hacer llevar a más gente a la iglesia. Lo que creo que debemos es de mantener un liderazgo moral como iglesia a través de las obras sociales para llevarlos a Jesús. muchas gracias, monseñor. Licenciada, quisiera hacer alguna puntualización. Pues me parece que tendríamos que comenzar por pensar si las pequeñas comunidades tienen esta oportunidad o tendría que ser a partir de las diócesis. Finalmente, comunicadores católicos creo que debe haber suficientes como para ser parte de estas redes responsables frente a la información. Elaborar todo un programa, comprometerse con él es algo que creo que hace falta, así como en el caso de los educadores, ¿no? Pensar que no se trabaja solo, que se necesitan recursos, que se necesita organización, eh, y la iglesia como comunidad creo que tendría que extender sus redes también en ese sentido, ¿no? Cada una de las profesiones podría aportar muchísimo en comunidad, cosa que parece que pues, nos falta trabajar mucho, ¿no? Y creo que en comunicación es un área
que en cuestiones muy cotidianas, por ejemplo, las parroquias que tienen sus redes sociales, las tienen poco actualizadas a veces, sea por su trabajo, por sus actividades. La gente busca información, no las tiene, no hay quien les haga llegar, dejemos no solo las cuestiones parroquiales, sino noticias, algún tipo de reflexión, que parece algo muy sencillo o muy simple para muchos, pero resulta ser muy edificador para otros, ¿no? Entonces creo que trabajar en comunidad frente a estas necesidades también es algo que parece cotidiano, pero hay que edificar. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que, pues con todo lo que hemos escuchado, especialmente los responsables de las pastorales de la comunicación en las diferentes diócesis, nos llevamos una gran tarea, ¿verdad? Las respuestas de ambos han sido demasiado iluminadoras y creo que pues nos han puesto a pensar demasiado sobre cómo tenemos que abordar y enfrentar esta realidad. Sin duda alguna, pues nos llevamos una gran tarea todos, quienes hacemos cabeza en las pastorales de comunicación, así como pues quienes participan también en las parroquias. Decía hace algún tiempo, decía un ponente en una reunión que teníamos aquí en ESA, que el hecho a veces de no estar presente también comunica algo, ¿no? El hecho de no estar ahí en las redes, de no estar en los medios, pues también dice mucho. Entonces se trata de inteligentemente y sobre todo también con la sabiduría del espíritu, afrontar y abordar esta realidad, siempre con la intención, como decía Monseñor Acero, de llevar a más personas al encuentro con Jesús, concretamente mostrarles el amor y, como decía la licenciada Gabriela, sabiendo estar presentes y sobre todo también teniendo muy en cuenta que no se trata solamente de estar, sino de saber estar en estos medios que hoy se nos ofrece. Pues no sé si haya algo más, Padre Manuel, algo más que comentar. Yo quisiera agradecerle a Monseñor Acero y a la maestra Gabriela. Como tú lo dijiste, Padre Julio César, fueron muy ilustrativas, iluminadoras sus palabras. Me pongo a pensar, maestro, usted como docente, Monseñor Acero, usted también como maestro de la palabra de Dios, como líderes, cómo combatir todo esto de la inteligencia artificial, todo esto del individualismo, todo esto del esconderse tras una pantalla, el aislamiento, pues a través de la educación, ¿verdad? Usted, maestra, nos hablaba de esos retos, de cómo en la educación podemos quitar o ayudar a vencer esos obstáculos, ¿verdad? Y usted también, Monseñor Acero, en el contacto, yo creo, con los sacerdotes, con los jóvenes, en la pastoral, en su diócesis también, ¿verdad? Cómo educar, pues los medios de comunicación, la inteligencia artificial no son malas, sino el mal uso que nosotros le damos, ¿verdad? Entonces, qué importante saber educar, saber acompañar, saber formar. Yo creo que es uno de los grandes retos. Yo creo que usted lo ha visto, maestra Gabriela, usted también, monseñor. Yo puedo dar un conocimiento y ya, ¿no? Es transmitir un conocimiento. Y no, el maestro debe de acompañar, debe de formar, y este es un gran reto en cuestión de los medios de comunicación y en cuestión de la inteligencia artificial, ¿verdad? Saber acompañar, saber formar. Usted también lo decía, maestra, la parte ética, usted también, Monseñor Acero, la parte ética, bueno, si hay una persona que es ética, si hay una persona que tiene una gran moralidad, pues entonces eso también lo va a pasar a través de los medios y lo que use, ¿verdad? La persona. Si una persona sabe trabajar en equipo, si una persona busca el encuentro con otra persona, sabe la riqueza que es el encuentro con otra persona, pues entonces yo voy a vencer el individualismo que algunos medios de comunicación me ponen y más bien yo voy a utilizar esos medios para encontrarme con el otro, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas también se pueden vencer, también se pueden trabajar
a través de la educación, ¿verdad? Muchísimas gracias, Padre Emanuel. Seguimos invitándolos a que se conecten. Todavía tenemos un foro más. Primeramente Dios, el próximo miércoles. Y sabemos que pues también quienes participen enriquecerán mucho nuestro conocimiento sobre el uso de los medios digitales para la evangelización. Y los invitamos a que se conecten, estén muy pendientes. Próximo miércoles 29 de mayo a la misma hora por este medio. El tema será interrogantes para el hoy y para el mañana. Entonces, aquí los esperamos con muchísimo gusto. Habrá otros participantes, pero sin duda alguna también será muy enriquecedor. Y a mí me gustaría terminar diciendo, tenemos mucha información, pero lo que nos hace falta es mucha formación para saber utilizarla. Y esto creo que estos foros nos darán muchas luces para ello. Pues muchas gracias, Padre Julio César, por moderar este foro. Muchísimas gracias, Maestra Gabriela. Muchísimas gracias, Monseñor Francisco Javier Acero, por su participación tan valiosa. Les agradecemos de corazón. Con todo gusto, y si es por CEPCOM, mucho más. Saludos a Monseñor Héctor, que preside CEPCOM, y Julio César. Saludos a Monseñor Héctor, que es el obispo de Nesa. Y un Muchísimas gusto gracias, Luciano. poder compartir contigo, Gabriela, este momento. Un gusto también a todos los que nos ven por las redes sociales. Bendiciones y muy buenas noches. Maestra Gabriela, muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad, sobre todo porque uno se enriquece muchísimo al escucharlos también a ustedes y escuchar las opiniones de las personas que participan. Pues bonita noche y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga. Gracias a todos los que nos vieron a través de los canales, a través de los medios de comunicación. Dios les bendiga y los esperamos el próximo miércoles.